Hola, muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a la presentación de este informe sobre la cobertura del ingreso mínimo vital en el caso del sinhogarismo. Creo que es una feliz coincidencia que presentemos el informe hoy, 10 de diciembre, que como todos y todas sabéis es el Día Internacional de los Derechos Humanos. El ingreso mínimo vital es sin duda una buena noticia y con las modificaciones necesarias creemos que puede convertirse en una excelente política para la inclusión social. Desde Hogar sí somos conscientes del trabajo y las dificultades que se han tenido que superar para su puesta en marcha y también de la voluntad de sus promotores, primero de escuchar a los distintos actores en su diseño y concepción y después de mejorar determinados aspectos en su desarrollo una vez puesto en marcha. Ayer mismo, sin ir más lejos, se publicó la orden que desarrolla el registro de mediadores que va a permitir a entidades sociales certificar algunos aspectos con el objetivo de facilitar la gestión de este derecho. Quiero agradecer desde aquí al equipo del Ministerio de Inclusión la puesta en marcha de esta política y la interlocución constante con el tercer sector en el ánimo de mejorarla y también al Ministerio de Derechos Sociales, a su vez, por su trabajo en este sentido y también por la financiación del estudio que presentamos hoy. El objetivo del estudio que presentamos es, a su vez, ofrecer evidencias para poder mejorar algunos aspectos de esta prestación en su cobertura al sinhogarismo. Antes de pasar al estudio y aprovechando que me han asignado 10 minutos, quiero dedicar 5 de ellos a retroceder unos pasos y a compartir con vosotros y con vosotras algunas reflexiones sobre las tendencias necesarias bajo el punto de vista de nuestra entidad de Hogar Sí en el desarrollo de los derechos sociales y la ayuda pública. El ingreso mínimo vital nace en un contexto en el que nosotros entendemos que el concepto de políticas públicas para la inclusión social se enfrenta al desafío de al menos 3 transiciones. Estas reflexiones que os voy a compartir son aplicables al ingreso mínimo vital, pero no se refieren exclusivamente a él, sino que están más referidas a los constructos desde donde pensamos las políticas públicas del desarrollo de derechos sociales. La primera de ellas tiene que ver con la certificación de la pobreza. El pobre todavía tiene que demostrar fehacientemente que es pobre para obtener ayuda. Y desde Hogar Sí consideramos que sería necesaria una transición que vaya dirigida a invertir la carga de la prueba en la pobreza. Una declaración de necesidad debería ser suficiente para el otorgamiento de la ayuda y las necesarias actuaciones de control podrían hacerse a posteriori, de manera que ganáramos rapidez y eficacia en las mismas. Esta propuesta, bueno, pues puede parecer a algunos muy radical, pero es el modo en el que todas las personas que estamos aquí hoy convocadas pagamos nuestros impuestos. Nosotros presentamos nuestra declaración de la renta y existe una comprobación a posteriori que entendemos que es eficaz y eficiente. En este sentido, entendemos que el IMV sí ha dado un paso en esta necesaria transición
pues ha sido capaz de establecer una política de ayuda en base a la necesidad y no al merecimiento. El cumplimiento de unos criterios en base a la renta y el otorgamiento de la ayuda de acuerdo a los mismos es un paso, bajo nuestro punto de vista, en la buena dirección, al que creemos que le falta un segundo paso, y que es intentar adecuar los mecanismos necesarios de control de toda ayuda pública al mejor cumplimiento de los objetivos que persigue esta ayuda y no, como ocurre con demasiada frecuencia, comprometer los objetivos de la ayuda en aras de un supuesto mayor control. La verdad es que creemos que merecería la pena comprobar con rigurosidad cuánto se gana y cuánto se pierde con ambas alternativas. La segunda transición consistiría en evaluar en qué medida deberíamos pasar del concepto de una ayuda mínima, que con seguridad se prolongará durante muchos meses, a una ayuda máxima durante un periodo más corto de tiempo. Creemos que es nuestra obligación cuestionarnos en qué medida sería más eficaz poner todos los recursos disponibles lo más rápidamente que sea posible a disposición de las personas en cuanto se detecta una situación de necesidad y de qué modo esto puede ser más efectivo y más eficiente que mantener una mínima ayuda sostenidamente en el tiempo. Una propuesta que podría ser posible en esta transición es la posibilidad de que los perceptores del IMV pudieran amortizarlo, en el sentido de amortizar la cantidad, por ejemplo, de un año en un solo pago, dando a los perceptores la posibilidad de cobrar este dinero de una sola vez, que se convertiría en una cantidad de dinero suficiente para poder abordar situaciones para las que a lo mejor 400 euros mensuales no son suficientes. Sería verdaderamente interesante testar también la efectividad diferencial entre 5.000 euros de una vez o 400 euros cada mes de un año. Y la última transición de la que os quiero hablar tiene que ver con la condicionalidad. Los mejores datos disponibles, recientemente se han hecho importantes estudios en Finlandia, pero también en nuestro país, en Barcelona, ha hecho un estudio muy interesante sobre esto, sobre las diferencias entre las ayudas condicionadas y las no condicionadas, ¿no? Los resultados en ambos casos son muy parecidos y concluyen que no existen grandes diferencias entre los grupos a los que se ha ofrecido una ayuda condicionada con respecto a los que no en sus itinerarios de inserción. Y estas evidencias nos ponen ante la tesitura de poder afirmar que con toda seguridad la condicionalidad no añade efectividad a este tipo de ayudas y, sin embargo, le suma un importante coste. Una posible vía para el tránsito del ingreso mínimo vital en este camino podría ser la del doble derecho, es decir, contemplar los itinerarios de inclusión asociados al ingreso mínimo vital como un derecho al que la persona puede decidir acogerse y no como una condición para el mantenimiento del derecho a la prestación. En definitiva, sirvan estas pequeñas reflexiones para poner encima de la mesa posibles desarrollos futuros y ahora sí volvemos al presente y al objeto de la jornada de hoy, que no es otro que presentar un estudio que radiografía la cobertura actual del ingreso mínimo vital al fenómeno del sinhogarismo, detecta algunas problemáticas concretas y ofrece propuestas derivadas de sus conclusiones para el constante desarrollo y mejora de esta política pública que sin duda creemos que es necesaria. Termino ya, sin gastar mis 10 minutos, agradeciendo a los miembros del equipo de OGASI, especialmente a Ruth Caravantes, que es la persona que ha liderado el diseño de este estudio, y a todo el equipo que ha estado detrás del trabajo que durante todos estos meses se ha realizado para presentar hoy un trabajo, bajo mi punto de vista, magnífico, que ahora van a tener la ocasión de compartir con todos vosotros y vosotras. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Ruth, todo tuyo. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por compartir con nosotros y con nosotras el acto de hoy. Voy a ver si consigo compartir un documento. Aquí estamos. Bueno, pues voy a entrar directamente a presentar el informe que hemos estado realizando durante este año, que es el ingreso mínimo vital y cómo se ha vivido desde las realidades y las experiencias de sinhogarismo. Por un lado, antes del ingreso mínimo vital, ¿con qué nos encontramos, ¿no? ¿Cuál era el contexto? El contexto, un acercamiento a este contexto, eran más de 33.000 personas en situación de sinhogarismo,
según la estimación de la Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar. Por otro lado, 19,4% de esas personas carecían de ningún tipo de ingresos, según la encuesta de personas sin hogar del INE, realizada en 2012. Además, el 85,4% tenía ingresos por debajo de 450 euros. Esta cifra es importante porque donde coloca el mínimo, el ingreso mínimo vital, es en 469 euros. Por otro lado, 11,4% de personas en situación de sinhogarismo tenía como mayor fuente de ingresos una renta mínima, una renta autonómica. Y para acabar con esta radiografía así un poco sencilla para entrar al tema, un 20,6% accedía a otro tipo de prestación. Frente a esto, o a la vez que esto, no frente a esto, existen mecanismos y herramientas para hacer frente construyendo políticas públicas, ¿no? Entre ellas, pues tenemos la Estrategia de Prevención y Lucha contra la Pobreza de 2019-2023, que ya mencionaba la necesidad de avanzar en el desarrollo de un ingreso mínimo vital. Y pensaba este ingreso mínimo vital con mayor cobertura y con mayor intensidad protectora para aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, ¿no?, de la Agenda 2030, que en su meta número 3 habla de poner en práctica sistemas y medidas apropiadas de protección social para acabar con las situaciones de pobreza, que den una amplia cobertura. Además, la meta 1 de este mismo Objetivo de Desarrollo Sostenible, de este ODS, pone el foco en garantizar que no exista ninguna persona que tenga unos ingresos inferiores a 1,25 dólares al día y reducir las situaciones de pobreza a la mitad a nivel mundial. Por otro lado, tenemos también el ODS número 10, que en varias de sus metas habla de crecimiento de ingresos en la población más empobrecida y para ello utilizar y adoptar medidas políticas. Y entre estas medidas políticas menciona específicamente aquellas fiscales y salariales con el fin de tener una mayor protección social y lograr mayor igualdad. Vinculado a los ODS, el reto de país número 1, contemplado en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, es el de acabar con la pobreza y la desigualdad. Y para ello contempla políticas aceleradoras, que además están basadas en esta redistribución de riqueza y en la garantía de derechos, ¿no? Que todo esto nos lleva a el ingreso mínimo vital. Bueno, pues con todo esto encima de la mesa se nos viene una pandemia mundial que se ceba sobre las personas más vulnerables. Y dentro de estas personas más vulnerables, con las personas en situación de sinhogarismo. Y de ahí nacen las políticas, emanan estas políticas dentro del llamado escudo social, cuya finalidad es proteger a estos colectivos más azotados por la crisis sanitaria, pero que ya venía, que el ingreso mínimo vital está dentro de estas políticas y, como hemos visto, ya venía anteriormente, ya venía esta idea de este derecho. De este modo, el 29 de mayo de 2020, el ingreso mínimo vital fue aprobado en el Consejo de Ministros y Ministras. Como decíamos, el reto venía de antes y está fuera de discusión, como decía José Manuel, la necesidad de un mecanismo como el ingreso mínimo vital. Por ello, creemos que es importante hacer frente a este esfuerzo, ¿no?, para mejorar su alcance, especialmente las personas en situación de sinhogarismo. Se presenta asimismo el ingreso mínimo vital como una herramienta que ha sido construida como el reconocimiento de un nuevo derecho de la ciudadanía. En el texto del Real Decreto que se aprueba el ingreso mínimo vital, dice que tiene el objetivo de garantizar la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica, satisfaciendo las condiciones materiales mínimas y rompiendo este vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de oportunidades a la que nos enfrentamos con esa falta estructural de recursos. Decíamos que la prestación no se concibe como un fin en sí mismo, sino como una herramienta.
una herramienta para facilitar la transición de las personas desde una situación de exclusión social, ¿no? Teniendo en cuenta esa ausencia de recursos, hacia una situación en la que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad. Este objetivo condiciona de manera central el diseño de la prestación, que incorpora prácticas internacionales. Y entre estas prácticas internacionales incorpora medidas para prevenir las trampas de la pobreza. Esto es, que la mera existencia de la prestación no sea una barrera para la inclusión social. Y por último, es una política que protege, no está hecha para un colectivo concreto, sino que está hecha para proteger de forma estructural a la sociedad en su conjunto. Y voy a hacer un súper rápido repaso de para quién. En el estudio nos hemos centrado en las personas que lo solicitan solas, que es la situación de la gran mayoría de las personas en situación de sinhogarismo, y bueno, pues tiene unos requisitos que seguramente que muchas de las personas que estáis conectadas conocéis, y si no son fáciles, aquí los tenéis escritos, pero son muy fáciles de acceder a ellos. Se solicita a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, bien electrónica, bien cita previa. Como bien sabemos, ha sido mayormente por sede electrónica, ya que las citas previas estaban saturadas y en una situación de pandemia mundial sanitaria, pues la presencialidad se ha visto comprometida. Esta prestación conlleva unas obligaciones como proporcionar la documentación, notificar cualquier cambio, devolver la cuantía en caso de que se haya ingresado de más y se haga una revisión, hacer la declaración de la renta todos los años, que es el mecanismo para hacer esta revisión de si te han ingresado de más, si te ha concedido de más. Y esta situación, si se está en situación de desempleo, inscribirse como demandante. Bueno, como en cuanto se percibe, el pago es mensual, es indefinida, se adaptará a la realidad que se tenga en cada momento, de ahí la obligación de comunicar los cambios. Para una persona sola, el 100% de la cuantía sería ese 469,93 euros que mencionábamos anteriormente. Y el derecho a la prestación comienza a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud. Bueno, es intransferible, como la mayoría de las solicitudes. ¿Qué objetivos tenemos con esta investigación? Queremos detectar aquellos mecanismos que impiden que las personas en situación de sinhogarismo accedan al ingreso mínimo vital, pero no solo que accedan al derecho, sino que accedan de forma autónoma a su gestión. Hemos puesto especial atención en aquellas personas con algún tipo de discapacidad. ¿Y para qué queremos esto? Pues queremos corregir estas barreras y queremos que estas personas accedan tanto a la prestación como a la gestión de la propia prestación de la forma más autónoma posible. Es decir, que los profesionales intervengamos lo menos posible. Y esto lo hemos, dentro de la investigación, lo hemos visto en las diferentes etapas, ¿no? Una primera, que es la de información, cómo te llega la información del ingreso mínimo vital. Una segunda, que es la solicitud, es decir, me meto en la aplicación o pido la cita y hago la solicitud. Luego, que me llega de la resolución, cómo me llega la resolución, cómo comprendo esa resolución. Puede que no esté de acuerdo con esa resolución y llega el momento de las alegaciones y luego las vidas cambian, puede que haya cambios en las situaciones vitales y en las situaciones económicas y habrá suspensiones y reactivaciones de la misma. Esta última etapa, adelanto, no hemos llegado porque es una política pública que lleva un año, que se ha empezado a hacer, ha habido algunas respuestas, hay un ligero acercamiento, pero no tenemos datos suficientes como para sacar conclusiones que podamos generalizar. Esta es una de las limitaciones que tenemos con este estudio. Otra limitación es que el muestreo de los cuestionarios, que hemos hecho 2 cuestionarios que ahora os presento, es incidental y no es aleatorio. Esto quiere decir que la mayoría, se ha hecho un cuestionario para, bueno, voy a contar cómo lo hemos hecho y ahora os cuento esto. Hemos diseñado 2 cuestionarios a los que han respondido un total de 423 personas. Hemos tenido una muestra grande gracias a la difusión que hemos hecho, tanto desde la organización como del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que hemos intentado llegar a todas aquellas entidades y servicios que trabajan
con personas en situación de sinhogarismo. Se trata de 2 cuestionarios de preguntas estructuradas, en su mayoría cerradas, con preguntas filtro y preguntas de control. La muestra, como os adelantaba, ha ido variando y si entráis en el informe hemos ido poniendo la muestra en cada uno de los gráficos porque ha habido mucha variabilidad dependiendo de qué etapa estuviéramos del ingreso mínimo vital y hay muchas respuestas de opción múltiple que también veréis en el informe que están señaladas. Además, casi ninguna de las preguntas era obligatoria, entendiendo que no todas las personas han tenido el mismo recorrido. Bien, hay un primer cuestionario que han contestado 174 personas, profesionales del tercer sector casi todas, que han estado gestionando el ingreso mínimo vital. Este cuestionario iréis viendo a lo largo de las preguntas que responden a este cuestionario, iréis viendo a lo largo de la presentación que los gráficos son en color amarillo. Y hay un segundo cuestionario que han contestado 249 personas en situación de sinhogarismo. Y los gráficos estarán en color rosa a lo largo de la presentación. Aquí tenéis un poco el resumen del perfil de estas 249 personas que han contestado. Como decía, estos cuestionarios se han respondido mediante profesionales que han apoyado a las personas en situación de sinhogarismo a responder, tanto en papel como telemáticamente. Y esto que nos lleva pues, a que el resultado puede estar un poco sesgado, ya que no hemos llegado a aquellas personas que no tienen ningún tipo de contacto con alguna organización. Y otra limitación que hemos tenido es que el alcance territorial es limitado y hemos incluido 12 comunidades autónomas, más 3 que ha habido menos de 5 respuestas. Y por último, hemos realizado diferentes entrevistas semiestructuradas, estructuradas o grupos focales, incluyendo a personas en situación de sinhogarismo y a profesionales. Otra limitación que hemos tenido, pese a poner especial atención en ello, es que no tenemos datos que cuenten la experiencia concreta entre interacción de tener un tipo de discapacidad y estar en situación de sinhogarismo, pese a que el 21% de las personas que han contestado afirman tener algún tipo de discapacidad. Bueno, pues vamos allá, a la primera etapa, información. Aquí los gráficos, como os decía, el color magenta es gráficos contestados, responden al cuestionario contestado por personas en situación de sinhogarismo y el amarillo a profesionales del sector que han gestionado ingresos mínimos vitales a personas en situación de sinhogarismo. En ambos grupos colocan a las organizaciones del tercer sector como el canal principal de acceso a la información, de cómo se han enterado que existe el ingreso mínimo vital. Esto nos habla, y seguramente que si estáis conectadas desde organizaciones os sentís muy identificados e identificadas del protagonismo que han tenido las organizaciones especializadas, ¿no?, en situación de sinhogarismo, pese a no ser una acción contemplada en la planificación de dichas organizaciones. La recepción por parte de servicios sociales, que es un lugar de acceso para personas en situación de sinhogarismo, se coloca entre un 17 y un 18% menos que en el caso de organizaciones del tercer sector, pese a que se esperaba que este fuese un proceso liderado por los organismos públicos. El tercer dato que os quiero contar aquí es que en Internet, dependiendo de qué grupo conteste, lo colocan como entre el 1 y el 5% de lugares desde el que han obtenido la información, siendo una prestación que se ha gestionado especialmente por Internet. Bueno, y así como dato, ¿sabes si tienes, una de las preguntas que hemos hecho en el cuestionario, ¿sabes si tiene derecho a percibir el ingreso mínimo vital? Pues el 49% de las personas no lo sabe o no está segura de si tiene este derecho. Entre las barreras que han destacado para recibir la información, se señala la brecha digital, el uso del lenguaje poco comprensible, la falta de traducción a otros idiomas y se menciona, se apunta de una manera especial que no se ha tenido en cuenta el deterioro cognitivo de algunas personas ni la falta de conexión con servicios sociales. ¿Qué propuestas hacen
los y las profesionales que han contestado este cuestionario? Pues campaña de divulgación directa, la información tiene que ir a aquellos lugares donde están las personas a las que queremos llegar, en este caso a las personas en situación de sinhogarismo, instalar puntos de atención presencial y específicos de ingreso mínimo vital, tutorización individualizada, lenguaje e idiomas más accesibles y puntos de acceso a Internet gratuitos. La solicitud. El 76% de las personas en situación de sinhogarismo han solicitado el ingreso mínimo vital, el 76% de las personas que han contestado esta encuesta. Datos que salen de aquí. Las mujeres tienen más dificultades para solicitar el ingreso mínimo vital. Se coloca la brecha de género en un 12%. No tenemos datos concluyentes con respecto a por qué sucede esto. Seguramente no sea tanto cuestión de la política pública, sino del contexto de desigualdad estructural, pero eso no quita que haya que darle una visión especial, ¿no? Por ejemplo, en recepción de la información, la brecha es de un 8%, que no es pequeña. En cuanto a tipo de alojamiento, tener un hogar es la garantía de acceso a las prestaciones. Las solicitudes en albergues se reducen al 67% y en pisos compartidos o alojamientos colectivos a un 70%. Esto seguramente tenga que ver con el empadronamiento y con las unidades de convivencia, ¿no?, que ocurría al inicio. Mientras que aquellas personas que han accedido a una vivienda de autonomía aumenta el 96% el acceso a la prestación. Entre las personas que lo han intentado y no lo han conseguido, aumentan de nuevo en los hostales, en los pisos compartidos, seguramente por estas razones que mencionábamos, y disminuyen en vivienda a un 2%. Por otro lado, el origen y estatus migratorio son una barrera en la solicitud del ingreso mínimo vital. Los datos invierten en el caso de personas en situación administrativa irregular, es decir, el 80% no lo ha solicitado porque no cumple un requisito clave. Pero no solo, en personas residentes comunitarias las solicitudes se reducen al 69%, mientras que en personas de nacionalidad española aumentan a un 86%. Hay casi un 20% de diferencia. Las barreras para que el sistema de solicitud sea accesible de forma autónoma, que los y las solicitantes destacan, son de nuevo la brecha digital, la dificultad en la obtención de algunos documentos necesarios, especialmente en esta situación, y la falta de comunicación con las instituciones encargadas. De aquellas personas que no la solicitan, el 46% es por falta de información o no saber cómo hacerlo, y el 18%, como decíamos, por no tener una situación administrativa regular, no este indicador. Por otro lado, ¿quién ha realizado la solicitud? Pues en casi 90% con ayuda de un profesional o la ha realizado directamente un profesional. Como decía, el 87% de las solicitudes se han hecho con ayuda de un profesional o un profesional directamente. Propuestas. Simplificar los trámites de aportación de documentación y alimentar la coordinación entre organismos. Y para ello tenemos una valiosa ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que dice que los interesados tienen derecho a no aportar documentos si ya se encuentran en el poder de la administración. Esto sería como cambiar quién aporta la documentación. Otras propuestas: aplicar lectura fácil a todas las solicitudes, así como diferentes idiomas. Solicitud y comunicaciones por otras vías que no sea exclusivamente Internet, ya que aumenta la dependencia de las personas en situación de sinhogarismo para acceder, para gestionar, ¿no?, un derecho de forma autónoma. Implementación de un programa que vaya destinado a ofrecer una red de oficinas de atención exclusiva al ingreso mínimo vital, liderado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y posiblemente con la participación de las organizaciones especializadas en sinhogarismo. Una ventanilla única para la solicitud de prestaciones económicas. Esto quiere decir que todas aquellas prestaciones se puedan gestionar desde una misma ventanilla, que tú acudas, estás en la necesidad de una prestación y tú acudas a un lugar y alguien te oriente, te diga sobre hacia dónde tienes que ir, ¿no?, a qué prestación tienes derecho. No que tengas que saber las diferentes instituciones y cómo acudir a cada una de ellas cuando eres solicitante.
relajar las exigencias burocráticas en aras de que más personas comiencen a percibir el ingreso mínimo vital, dado que el problema no es tanto presupuestario, sino de ejecución de presupuesto. Y se necesita abordar el sistema de extranjería, que, como vemos, está aumentando las situaciones de pobreza y maximizando la vulnerabilidad de las personas, especialmente aquellas en situación administrativa irregular. En cuanto a las resoluciones, ¿qué nos encontramos? Concesión del ingreso mínimo vital. Entre las personas que han realizado nuestra encuesta, el 26% de las personas en situación de sinhogarismo están percibiendo el ingreso mínimo vital. Entre aquellas que han realizado la solicitud, que es a lo que responde esta gráfica, el 34% de las que lo han realizado. Un 32% no se lo han concedido y hay un 31% que está pendiente de resolución. ¿Qué nos encontramos además de los datos generales? Otra vez, brecha de género. Hay un 14% más de mujeres pendientes de resolución con respecto a hombres y un 11% menos de resoluciones positivas. Igualmente, seguimos sin tener datos concluyentes de a qué se debe, pero creemos que es algo en lo que hay que indagar. En cuanto a tener o no una discapacidad, se observa que hay un 11% de resoluciones menos concedidas a personas con discapacidad. Igual, no tenemos datos concluyentes. ¿A por qué se debe? En situación habitacional hay un porcentaje muy por debajo de la media en concesiones a personas alojadas en albergues, es decir, un 15%, muy posiblemente con cuestiones de padrón y unidad de convivencia que ya hemos mencionado, aunque llama la atención que está por debajo incluso de aquellas en situación de calle, ¿no? Y esto nos lleva a el impacto que ha tenido que sea una renta, un derecho asociado a la unidad familiar. Las resoluciones de aceptación aumentan en vivienda hasta un 44%. Es decir, ya no es un 34%, es un 44% cuando estás en un alojamiento, en una vivienda autónoma. En cuanto al el importe medio de las personas que han realizado esta encuesta es de 371 euros, la cantidad media concedida, teniendo en cuenta que el ingreso mínimo vital quiere alcanzar a aquellas personas que están por debajo de 469,93 euros, pues es una cantidad insuficiente. De todas estas personas que han contestado, el 22% de las encuestadas son las que están recibiendo ese 469,93. El 31% de las personas que están percibiendo el ingreso mínimo vital en el momento de la encuesta cuentan con otro tipo de prestaciones, como becas, prestación por desempleo, RAI o rentas autónomas, pero el 69% es su única fuente de ingresos, exclusivamente el ingreso mínimo vital. Y además nos encontramos con un 21% de personas en situación de sinhogarismo que no reciben ningún tipo de prestación económica, según señalan los datos de la encuesta. Si recordamos los datos recogidos por el INE en 2012, lo colocaban en un 19,4%. ¿Qué ocurre con las denegaciones? El 32% de las personas en situación de sinhogarismo que ha tenido una denegación no sabe la causa de la denegación, solo sabe que está denegada. Hay un 17% de personas que han sido por temas con el empadronamiento, no están empadronadas o no el tipo suficiente, o que les ha llegado que tienen más patrimonio del permitido. En cuanto a las causas que señalan más generales los profesionales, temas burocráticos, ¿no? que la documentación entregada sea incorrecta, incompleta, que se haya entregado fuera de plazo, alcanza un 37%. Propuestas hay. Las denegaciones deben estar debidamente motivadas, no vale solo que esté denegada. Hay que manifestar la causa e incluso hay que aportar documentación que justifique la denegación, que justifique, que manifieste esa causa. No que quien esté solicitando tenga que aportar la documentación para demostrar que esa causa es errónea, sino que esa documentación se tiene que tener, porque se ha denegado, se tiene que aportar en la denegación. Habría que anular la denegación por silencio administrativo, porque además sabemos que va con bastante retraso.
Creemos que es necesario valorar el derecho individual, no familiar y hogarista, porque esto deja en una situación de desventaja a personas en situación de sinhogarismo. Esta visión, además, solucionaría las dificultades devenidas de probar tu unidad de convivencia. Hay que realizar una evaluación de políticas públicas enfocada al proceso y que tenga como objetivo simplificar el trámite a los destinatarios finales de la prestación, no tanto o no solo al sistema de generación de ingreso mínimo vital dentro de la institución, sino simplificar ese trámite a los destinatarios y destinatarias finales. La realización de una auditoría de denegación encargada de la Comisión de Seguimiento de Ingreso Mínimo Vital, que está contemplado en el decreto, y compatibilizar el ingreso mínimo vital con ayudas y programas estables de vivienda. El acceso a soluciones eficaces para erradicar el sinhogarismo sabemos que va de la mano de metodologías como Housing First, y el derecho se puede ver afectado con este requisito si no lo compatibilizamos. En cuanto a las alegaciones, el 50% de las alegaciones se resuelven con silencio administrativo. Las razones para realizar estas alegaciones es que se deniega y no se entiende, no hay documentación, que piden papeles que ya se habían entregado, o el silencio administrativo, cuando es una persona que en principio cumple los requisitos, o que se concede menor cuantía de la esperada. Las respuestas a las alegaciones, como decía, pues en el 50% de los casos silencio administrativo, y solo en el 16% es una respuesta satisfactoria. ¿Qué autonomía ofrece en la vida un derecho como el ingreso mínimo vital que está destinado justo a que una persona se pueda desarrollar de forma plena en la sociedad, ¿no? Por eso creemos que la autonomía es importante, tanto en la gestión como en la autonomía que ofrece la prestación. Vamos con la gestión. En las etapas que hemos estado explicando, como veis, espera, voy a ir hasta el final para que tengáis la lectura. En información, el 93% de las personas en situación de sinhogarismo, según los profesionales, accede poco o nada a la información del ingreso mínimo vital de forma autónoma. Siempre se necesita un profesional para acceder a la información, o por lo menos el 93% de los casos. Para el 91% de los y las profesionales, el nivel de autonomía que otorga el sistema de solicitud se coloca entre nada y poco. O sea, el hecho de pedir cita, meterte tú, gestionar tú la solicitud, mandar la foto en JPG y la foto del DNI. El 95% de los y las profesionales considera que el sistema del ingreso mínimo vital concede poco o nada autonomía para la recepción de la resolución. Y esto no es tanto que no lo recibas tú por tus propios medios, teléfono y mail, sino que entiendas qué te está diciendo la resolución, ¿no? Recuerdo ese 40 y tantos % de personas que no sabían porque les habían denegado. Se necesita una explicación y se necesita trabajar para que todo el mundo lo comprenda y lo comprenda de forma autónoma. Y por último, en las alegaciones, el 99% de los y las profesionales consideran que el sistema de alegaciones concede poca o nula autonomía para quien solicita. O sea, en general, en todo el recorrido, más del 90% de profesionales considera que el sistema de gestión concede poca o nula autonomía. ¿Cómo es la autonomía, según para las personas en situación de sinhogarismo, que ofrece obtener el ingreso mínimo vital? Bueno, pues aquí hay un 32% de personas que considera que los ingresos del IMV les ha ofrecido mayor autonomía. Sin embargo, hay un 68% que considera que no ofrece esa autonomía. En diferente medida, ¿no? Ya que el 48% dice que ayuda a sobrevivir, pero sin cubrir gastos básicos, y el 20% que estaba igual que antes. Bueno, nos lleva ese dato que mencionamos, que el 68% considera que el ingreso mínimo vital no aumenta su autonomía de vida. Si comparamos los datos en cuanto a autonomía, entre tener o no una discapacidad,
comprobamos que a mayor vulnerabilidad, menos autonomía. Es decir, si tienes una discapacidad, las personas consideran que ofrece menos autonomía el importe que reciben de ingreso mínimo vital. A nivel habitacional ocurre lo mismo. Las personas que viven en una vivienda de autonomía consideran que la cuantía que reciben les ofrece más autonomía que aquellas en situación de calle. No ocurre lo mismo con el género. En general, las mujeres perciben mayor grado de autonomía con el ingreso mínimo vital. Esto puede deberse a que el 39% de las mujeres que han contestado a esta pregunta viven en una vivienda de autonomía, mientras que ese porcentaje en varones es de un 18%. Pero si disgregamos los datos, una vez llegados a un piso de autonomía, las mujeres siguen diciendo que ofrece mayor autonomía, ¿no? El 55% frente al 37%. Y un dato que llama poderosamente la atención es que en situación de calle nadie considera que ofrece autonomía, el 0% de las personas. Dos últimas propuestas para acabar y seguir con este acto. Urge desarrollar un plan para consolidar la política pública y subsanar las barreras mencionadas de esa política pública, como decíamos, tan necesarias, tanto para las personas que de nuevo la soliciten, como antes de llegar a que se desarrolle las mismas barreras en aquellas etapas como la suspensión y la reactivación. Y por último, y es el único testimonio que he puesto en toda la presentación, porque ahora vamos a tener a personas hablando, esta presentación necesitamos que vaya acompañada de políticas de protección a la vivienda, si queremos acabar con la pobreza. Con esto yo termino. Muchísimas gracias. Voy a ver si consigo salir de aquí y dejar de compartir. Y voy a dar paso para continuar con esta presentación de los resultados del informe a Miriam Martín Alonso, que es directora adjunta de Soluciones en Hogar Sí, y que dentro del bloque que viene de experiencias desde el acompañamiento nos va a contar, nos va a hacer un balance de estos 18 meses de ingreso mínimo vital desde el acompañamiento. Así que adelante, Miriam, yo me callo. Gracias, Ruth, por compartir tanto aprendido, y gracias, José Manuel, por esa apertura con esas ideas tan inspiradoras y justas. Lo que yo voy a hacer ahora es esto que ha anunciado Ruth. Llevamos 18 meses acompañando desde la entidad a las personas que se ven ante esta protección social, y comparto una presentación muy sencillita en la que os voy a contar un poquito qué es lo que hicimos, qué nos propusimos desde mayo de 2020. Bueno, pues nos propusimos hacer un seguimiento exhaustivo del acceso y del acompañamiento a nuestros clientes. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente, históricamente, las personas en situaciones de sinhogarismo se han visto excluidas de los derechos a las protecciones sociales, principalmente por no poder acreditar documentalmente las situaciones que eran barreras o requisitos en el acceso. Entonces, lo primero que hicimos fue, y que seguimos haciendo, es identificar la posibilidad y las barreras de acceso de cada cliente que está en una de nuestras soluciones o que llega a cualquiera de los programas. Veíamos la necesidad, dado los requerimientos y las opciones de solicitud, de poder hacer un procedimiento en cada uno de los programas para poder hacer esta solicitud y este acompañamiento. Por otro lado, seguimos realizando mes a mes un seguimiento exhaustivo de todas las prestaciones solicitadas, concedidas, denegadas y los motivos de denegación, con la finalidad de que puede poder tener información real a pie de calle y poder realizar un informe para la incidencia, para que todo lo que es una barrera se convierta y se transforme el proceso para que sea una posibilidad en el acceso. También tuvimos desde abril, junio de 2021 de prestar un apoyo para la realización de la declaración de la renta, y también constituimos la figura de un referente de ingreso mínimo vital en cada programa de la entidad.
Estos referentes son los que nos ayudan a poder posibilitar novedades en la ley, en los requisitos, o compartir información, compartir procesos que han resultado más exitosos o cómo poder superar algunas de las dificultades. Quiero decir desde el comienzo que, desde luego, que para nosotros fue una alegría saber de esta protección con carácter más universal, no adscrito a una determinada comunidad autónoma, pero sí que es verdad que nuestra mirada está enfocada hacia a los que, puedo utilizar el símbolo del paraguas, pues no se ha abierto todavía el paraguas y por lo tanto es una mirada para que haya más personas que puedan acceder a este derecho. En el análisis del momento cero que realizamos en mayo-junio 2020, en ese momento había 895 clientes en la entidad. Un poquito más de la mitad no podían acceder a esta protección. Y es muy llamativo porque luego se convierte en una propuesta de mejora que el 30%, 138 personas, era debido a los ingresos que tenían en el año anterior, ¿no? Cuando en las rentas básicas de comunidades autónomas se mira en el año en curso, porque así es una propuesta, es una necesidad para prevenir la pobreza sobrevenida o poder tener una reacción lo más inmediata posible ante situaciones en las que hay una carencia de ingresos o ingresos no suficientes. El 3 de febrero se introduce la modificación de la ley y hace posible que se disminuya el porcentaje de las personas que no cumplen el requisito, que en el caso de nuestra entidad y en el caso de ese momento concreto, febrero de 2021, era el 40% de las negaciones. Pero sí que es verdad que son denegaciones, todas ellas relacionadas con el empadronamiento, con la posibilidad de poder argumentar que está en un hogar con distintas unidades de convivencia o carencia de empadronamiento, pero sí que se está haciendo muy largo y la posibilidad de lograr esa certificación o ese documento que lo confirme. Desde el acompañamiento, en este momento inicial en el que ya se había hecho difusión y las entidades sí que teníamos la información sobre el ingreso mínimo vital y parte de la ciudadanía, pues había muchas personas que acompañamos que no sabían que existía esta ayuda o no sabían si tenía derecho a percibirlo, o desconocían cómo solicitarlo, necesitaban ayuda para solicitarlo. Aquí lo enlazo con el dato que nos ha dado Ruth de cómo casi el 90% de las personas han tenido que solicitarlo a través de un profesional de una entidad social que le ha acompañado, o no podían recoger toda la documentación, o tenían una dificultad muy grande para acreditar que las 6 personas con las que vivían para poder llegar a pagar el alquiler no tenía nada que ver con su unidad de convivencia, con su familia, etcétera, ¿no? Entonces, esas eran las dificultades que se presentaban y nos parecía que tenía todavía más sentido iniciar un procedimiento concreto para acompañar a todas las personas y poder ayudar en esta gestión, algo que nos gustaría que no fuera tan necesario porque demostraría que los procesos públicos son accesibles para todos los ciudadanos y ciudadanas que puedan realizarlo con mayor autonomía. Deciros que en el momento actual, datos actualizados a 30 de noviembre, de las 456 personas que han solicitado, algunas de ellas 2 veces, porque tuvieron que hacerlo de nuevamente al ampliarse la ley, 187 personas tienen concedido esta prestación, 164 denegados y 131, muchas, están en espera. Y el tiempo medio en este acompañamiento de respuesta a su petición es de 6 meses de media, ¿no? Meses que se hacen muy difíciles para la persona que no tiene recursos ni bienes básicos. En las causas de denegación, pues nos llama poderosamente la atención que de esas denegaciones, de esas 164, creo recordar, sí, denegaciones, pues 32 se deben a un desconocimiento del motivo. Claro, si desconocemos el motivo, se abre todo un camino muy difícil, una cuesta muy empinada para poder iniciar cualquier alegación, más allá de volver a solicitarlo y volver a esperar 6 meses añadidos a los 6 meses, más el tiempo del silencio administrativo. En fin, pueden ser muchos meses, mucho tiempo para las personas que tienen derecho a esta protección. 31 personas eran
es porque superan las rentas del año anterior, pero en el momento de realizar la solicitud o no tienen ingresos o son insuficientes o muy pequeños. 29 personas sigue siendo por empadronamiento, porque aunque se ha ampliado, se sigue generando la dificultad para poder tener la acreditación que justifique que sí que está en una unidad de convivencia en la que se comparten distintas personas no relacionadas entre sí o cómo acreditar su empadronamiento. Y algunas de ellas también, muchas, es porque les falta documentación. Desde el acompañamiento, ¿qué recibíamos? Pues recibimos que el testimonio de las personas es: no he recibido comunicación, no he recibido carta. Luego el profesional entraba a través de la web y veía que la resolución había sido denegada. No sé el motivo por el que no tengo la protección. Me falta el empadronamiento y no me dan cita. El colapso también. En tiempo de pandemia, por todo lo que requería que hubiera citas presenciales, pero posteriormente también por el colapso en la atención, también en servicios sociales. Tuve unos meses de trabajo en 2019, pero ahora estoy sin ingreso y aparezco como administrador de una sociedad mercantil que no tiene ningún tipo de actividad y no la tiene desde hace tiempo, ¿no? Estas son pues algunas de los testimonios que nos encontramos en este acompañamiento a todas las personas que recibieron su denegación. Bueno, algunas propuestas, peticiones para mejorar. Para que el paraguas se abra, porque tenemos muchas situaciones en las que si se trata de una protección estructural, pues no ha llegado a las personas más vulnerables. Fijaros, la primera de ellas coincidimos plenamente con el informe elaborado hace unos meses por la red CAPN, asegurar el derecho a la vivienda. Empezamos por la más importante. Si no aseguramos el derecho a la vivienda, si no aseguramos el mantenimiento de las personas que lo tienen o aseguramos el acceso a las personas que carecen de ella, todos los recursos que llegan por la protección van destinados a asegurar esa vivienda e incluso no llegan, contemplando también la pobreza energética y todos los gastos que van derivados de esa vivienda. Sin esto difícilmente se podrá superar y se podrá llegar a ser una protección que ayude a iniciar un camino hacia la autonomía y hacia un desarrollo personal como ciudadano y ciudadana de derecho. La segunda propuesta, petición para mejorar, es acceso fácil. Ahí, desde Plena Inclusión, ya han hecho propuestas de lectura fácil, comunicación facilitadora para las personas que puedan tener más dificultad, puntos de atención presencial, conocer quién está llevando mi caso para poder dirigirme a esa persona, mejorar el proceso de solicitud y la respuesta de reclamaciones, menor carga administrativa, documentación que ya está en otras administraciones, no se vuelve a pedir. Mejoremos, quitemos barreras, porque de lo que se trata es que llegue a más personas, no de que esto sea un camino que cada vez cuesta más acceder y llegar a la meta. Mejorar la comunicación. Las personas tienen que saber y tiene que llegarles la información de si tienen derecho, si no lo han tenido, a qué se debe, si tienen que presentar alguna documentación, les tiene que llegar de una forma mucho más fácil, mucho más segura y que les permita el poder continuar el proceso de solicitud. Contemplar los ingresos del año de solicitud. Si se tiene alguna duda, mirar los meses del año anterior, pero que se contemple, porque superaríamos la pobreza sobrevenida y actuaríamos mucho más rápido. Y con los bienes patrimoniales, que se contemple el usufructo de los bienes patrimoniales, porque las propiedades de las personas en esta situación, la mayoría de las veces están dentro de embargos o de procesos judiciales que no son liquidables y por lo tanto no se puede contemplar como una fuente de vida o una fuente para poder mantener los bienes básicos, que es para lo que está pensado, ¿no? Reducir el tiempo de resolución y respuesta a reclamaciones. Y por último, para que sea paraguas abierto, escudo, mejorar la cuantía y llegar a más personas. Para un porcentaje altísimo de las personas que han respondido a la encuesta, que han sido muchas, ha sido una muestra verdaderamente amplia, la cuantía no les permite mejorar su bienestar o muy poquito y llegar a más personas, porque todavía hay muchas que por el nivel de pobreza en el que se encuentran son personas a las que les debe de llegar esta protección cuanto antes y todavía no les ha llegado. Bueno, pues estas propuestas, desde la experiencia del acompañamiento durante 18 meses, añadidas a las que nuestra compañera ya nos proponía, pues eran las que queríamos compartir con todas. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Miriam. Pues vamos a dar paso ahora a Ana Carbonero, trabajadora social de Hogarsí en solución de vivienda para la recuperación de la salud desde Córdoba, y a Stefano Mirati, cliente de Hogarsí, que nos van a contar cómo es esto del ingreso mínimo vital y el sinhogarismo en primera persona. Aquí estamos. ¿Me escucháis? Buenos días. Perfectamente. Muy bien, muy bien. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por toda esta información que habéis estado recopilando y este gran estudio que habéis estado haciendo, donde se refleja muy bien muchas de las problemáticas y de las barreras que nos encontramos a diario, ¿verdad, Estefano? Justo ayer estábamos, Estefano y yo, hablando sobre este tema de cara a un poco plantear la conversación de hoy. Y bueno, Estefano ha sido una persona que ha participado dentro de este estudio, pues a lo largo de este tiempo ha realizado ya 2 solicitudes de ingreso mínimo vital. Las cuales, ¿cómo ha llegado, Estefano? Ha llegado con la clásica carta que te dice buenos días, lo siento mucho, pero falta documentación que añadir. Después de la carta anterior que te decía lo mismo, tú añades, al final no se sabe qué le debes añadir porque tampoco te dan una información relacionada a qué documentación quieren. Porque te ponen 3 o 4 líneas de 3 o 4 cosas y luego estas 3 o 4 cosas, cada una tiene escondido otras 5 o 6. Así que uno cuando se mueve una vez debe volver a moverse otra vez y volver a moverse otra vez y siempre con la esperanza que sea la última vez. El tema administrativo por esta cosa de gestión está verdaderamente muy malo porque a la vista de lo que me ha pasado, que probablemente estoy seguro que ha pasado a tantísima otra gente, por primero, si siempre te falta algo, la raíz está en la falta de emisión de información para que el utente final pueda tener todo lo que hace falta a la entidad. Si la entidad no me informa de lo que quiero, yo voy con la primera idea de lo que le puede servir es esto, esto, esto. Y al final volvemos a caer en el mismo muro. Te doy esto, he dado vuelta por aquí, por allá, por arriba y por abajo, y ahora me dices que debo dar vuelta también por el medio, porque me falta esta documentación. Sí, la documentación en el caso de Estefano, que sí que le han solicitado o que se le ha reclamado ante su problema en su primera solicitud, que fue un tema de unidad de convivencia y de empadronamiento, el cual se pudo solventar, pero la administración hizo un silencio administrativo, para la redundancia, y en el segundo caso, pues bueno, pues nos hemos encontrado con una nueva temática que hasta ahora no estaba y incluso no está reflejada en el estudio porque no se había dado hasta el día de hoy, ¿no? Y es la solicitud de la FED de Estado. Esta FED de Estado, aunque Estefano es una persona que lleva residiendo en España más de 15 años y que es ciudadano comunitario con toda su situación administrativa totalmente regular, pues nuestro registro civil nos dice que no puede emitir ese certificado de estado de Estefano. Lo cual nos lleva a irnos a la embajada, a hablar con consulado, los cuales nos niegan que se pueda solicitar, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos ha llevado a una serie de trámites en los que la administración pues, al final nos ha dado por denegada. Pero yo también me gustaría preguntarle a Estefano, muy en el hilo que se ha ido hablando en el estudio, ¿no? De qué dificultades, bueno, y también de qué manera tú te enteraste de que existía el ingreso mínimo vital. ¿Tú ya lo sabías?
¿Cómo te llegó a ti esa información? No, esto me fue explicado por parte de Ana y los primeros datos de cómo funcionaba, de que existía claramente, me lo dijo Ana en una charla, ha incluido la charla también esta información donde ya ella estaba interesada, tenía el pensamiento de decir, vamos a ver si se lo meto en la cabeza, si él se convence, vamos a ver de hacer esto. Así, aparte la cosa que parece dice en broma, pero ha venido proprio justo casualmente en una conversación que estábamos haciendo. En este caso, a ti no te llegó la información desde algún panfleto, digamos, en televisión, sino que fuimos profesionales, ¿no? Los que Se no me lo dice Ana, yo sigo ignorante al 100% de la existencia de esta realidad, porque efectivamente la escasa información que hay a nivel de administración pública o de propagación de la voz que existe esta cosa, y yo por ahí, como he sido ignorante y no he oído nada, yo creo que muchísima gente está pasando en la misma situación que estaba. Y una vez que tuviste la información, Estefano, ¿pudiste realizar tú de manera autónoma esta solicitud? ¿Necesitaste ayuda? ¿Entendías cómo se podría hacer? ¿Desde dónde se podía hacer esa solicitud? No, porque no todos sabemos cómo se mueve el mercado de la administración. Yo, por suerte, he tenido la mano de Ana que vino acompañándome. Así que, digo, ha sido más fácil, para no decir ha sido menos dura, que es la misma cosa, pero nos hemos adelantado con palos por delante, con Ana que ya sabía de qué iba el asunto, como una persona como yo, sin ella, yo me pierdo la primera mesa donde me voy a sentar para presentar documentación, casi me falta que me digan, levántate porque ya estás equivocado por primero de la administración, es decir, a la número X. Y luego al número X te dirá, después vete al número X1, etc. Por lo menos, que sabía más o menos de qué iba el tirón, lo hemos hecho con una moderada velocidad. Pero repito, si se va uno con la condición en la que estaba yo, sin el apoyo de una profesional, que aquí ha demostrado ser profesional y así al mismo tiempo ha dado miedo con su presencia a lo que estaba detrás de la mesa para poder empezar a ser un poco más clarito explicando lo que era el tema en concreto. De que no todos tienen al lado, esto es verdad. Y Estefano, ante la dificultad que te encuentras para que conocer las diferentes administraciones, a lo mejor cómo acceder a ellas, la dificultad de accesibilidad que durante todo este periodo también de pandemia hemos tenido para hacer los trámites todo a nivel online, solicitar la cita a nivel online por el ordenador. Tú te sientes ahí limitado al acceso, a ese acceso, ¿vale? ¿Qué dirías tú que necesitarías para poder acceder de una manera mucho más fácil y de una manera mucho más autónoma a la solicitud de esta prestación? A ver, yo creo que la cosa más simple del mundo es tener a la entrada de esta administración que gestiona la necesidad que tengo, a la entrada poner 2, 3 personas destinadas al servicio del público, por el público, preguntar a esta persona que diga, vamos a ver, por esta necesidad te hace falta
este papel, y punto, y se acabó. Cuando se ha rellenado estos 3 papeles, pilla cita aquí para que debes presentar estos papeles que dirán en qué mostradores deberá ser solo una persona detrás de la mesa que te dice, vale, esto está bien, esto está bien, esto está bien, en el caso que todo va bien, o que te corrija, te dice, no, esto estás equivocado, y eventualmente se te debes corregir, que tenga una hoja de las 3 que tiene, que la puedes llenar directamente en el momento, así que sigue estando ahí, tiene la hoja correcta, la vieja, la tiras. Entonces ahora, 1, 2, 3, bien, pum. Puesto ahí, y ya los datos están en el ordenador central y no debes moverte nunca más. Solucionado de todo un tiro, quitando de encima un montón de dificultades que al final no son dificultades administrativas, es la mala información o la escasez de información que te dan cuando vas para recoger los papeles que te hace falta rellenar. Cuando tiene una cosa que no sabes contestar, por ahí preguntar o te dicen, no, por esto te lo deben decir, él mismo por ahí, pilla el número que te atienden, tiene 100 personas por delante para seguir, para rellenar una sola cuestión de 20 que ya se confirmaron. Es un juego verdaderamente de tiempo perdido que no sirve de nada. Un poco de claridad cuando te presentan los papeles. Se han oído veces que siempre la gente he preguntado por la pregunta número 19, todo el mundo me pregunta por esto que no sabe cómo interesar. Por de manera más clara, si tanta gente se queja que no sabe contestar a esto o no lo entiende bien, cambia la formulación de cómo hacer esta pregunta y ya lo tienes solucionado. Pero ahí la administración pública de esta manera hace que parece que hay que hacer algunas inyecciones de bien pensar, o por lo menos de humanidad. Trabaja menos lo que está detrás de la mesa, como menos das vuelta tú por delante, por detrás, para preguntar cosas que no saben. Y Estefano, a pesar de la dificultad que tú te has encontrado, tú muchísimas personas más se encuentran, ¿crees que esta política pública, que este tipo de recursos de prestaciones como el ingreso mínimo vital son necesarios? ¿Crees que es necesario tener una prestación de este tipo? Bueno, de aire no se vive, así que creo que más que necesario es indispensable para poder, por lo menos, ser independiente. En el momento que tiene que soporte económico, ya verás que habrá menos gente que está mendigando en la acera de las ciudades. Porque con lo poco que hay, acostumbrado a no tener nada, ya directamente se sienten, como decir, más autónomos, te encuentras de una manera que ya no estás dependiente solo exclusivamente de la monedita que te cae y luego contar la monedita y pensar, con esto puedo hacer solo esto, con esto puedo hacer esto. Ahí tienen una autonomía de dinero que conforme sabes que te viene todos los meses, ya has planeado la primera vez a cómo invertir este poquito por aquí, este poquito por ahí, este poquito por allá. Y la última cosa que te viene que pensar es volver a ponerte en el acera sentado con un vaso esperando que te caigan 2 o 3 monedas por hacer algo. Tiene planeado también los extras. Es una tontería, quiero pillarme un heladito ahora, así, tengo esto, me compro el helado hoy, no me compro la Coca-Cola mañana. No. Y tú que has hablado ahora mismo de esa autonomía, ¿crees que realmente el ingreso mínimo vital, que es un ingreso que como máximo es un cobro de 469 euros, ¿crees que realmente da autonomía? ¿Sirve para que las personas que empiecen a cobrar los tengan autonomía en su vida, puedan cubrir sus necesidades? ¿No? A ver, 4,69, 4,50, 10, son 15 euros al día. Sí. Yo creo que con 15 euros al día, No, sí. mira,
dejamos lo que puede ser la cosa relacionada al, justo para quitarte y la cosa relacionada a comprar una camisa, un pantalón, que esto claramente va fuera del presupuesto diario, lo que he dicho que son los 15 euros, pero no todos los días compramos camisas, pantalones, calcetines, zapatos y cosas así. Pero yo creo que con 15 euros al día yo como, fumo y me tomo una cerveza. No, pues aquí vamos con el básico, porque con este dinero se va a pensar en el tema de la vivienda, ya que sea una habitación, unas 150 pavos, pero voy por, no sé lo que vale, pero voy por aquí o por abajo. 150, 200 euros por la habitación mensual, ya los 450 se reducen a los 250. Con 250 ya no tiene los 13, 14 euros al día. 250 lo debes partir por los 30 o 31 días que son del mes, que sale bien solo en febrero. Porque tiene 28 días. Luego le sale del paso de poco. No lo pasa al día. Entonces, ¿la autonomía tú cómo la verías? La autonomía. ¿O lo ves posible? Ya con poco hay que administrarse, los gastos de una camisa o un pantalón los tiene todos los días, así que, pero por lo menos, si uno mira solo a comer algo, exulándolo del comedor social, que hay gente que está en otra parte del mundo para ir al comedor social, para no gastarse un duro para comer porque no tiene pasta, entonces se hace todo el camino y cosas así. Con 15 horas al día, pensando que si uno come normalmente desayuno, comida, dejamos por un lado la merienda y la cena, son 5 euros destinados a cada comida. ¿Qué comes con 5 euros cada comida? No. Así que ya la contestación sabéis dónde va a caer. Vale. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Estefano, esto Con mucho gusto, siempre cuando real queréis. de todo este proceso. Pues bueno, compañeras y compañeras, muchas gracias. Muchas gracias, Ana y Estefano. Gracias a vosotros. A ti siempre. Te he visto con la mano así y he dicho, madre mía, de asustada. Vamos a pasar rápidamente a las preguntas. Había dos preguntas sobre barreras de las que hemos estado hablando, sobre dificultad en los medios tecnológicos de las personas en situación de sinhogarismo para acceder a la prestación y la dificultad de acceso a un número de cuenta. Luego, había Luis Lozano y Teresa Rubio pedían una aclaración, así que voy a compartir pantalla porque es sobre los datos que he presentado. Vale. A ver. Para aclarar, el 76% de las personas en situación de sinhogarismo ha solicitado el ingreso mínimo vital, ha hecho la solicitud. Hay un 20% de personas que no lo han hecho. Entonces, dentro y un 5% un 4%, que lo ha intentado pero no lo ha conseguido. Entonces, dentro del 20% de las personas que no han solicitado, dentro de ese 20%, el 46% ha sido porque no tenía la información o no sabía cómo hacerlo. Y un 18% por no tener una situación administrativa regular. Dentro de ese 20%. Estas son las solicitudes. ¿Qué pasa con las resoluciones? Voy a ello. La resolución. Hay un 34%. De ese 76% que lo ha solicitado, hay un 34% que se le ha concedido. Un 32% que no. Un 31% que está pendiente de resolución y un 3% que no lo sabe. Entonces, dentro del 76% de personas que lo ha solicitado, un 34% está percibiendo ahora mismo el ingreso mínimo vital. Entre el 100% de las personas que han realizado la encuesta,
el 26% son las personas que están recibiendo el ingreso mínimo vital, ¿vale? Porque incluye a más gente que o no lo ha solicitado o no sabe lo que ha pasado. Bueno, solo o sea, de entre todas las personas que han contestado al cuestionario, solo el 26% lo está percibiendo. De entre ese 76% de gente que lo ha solicitado, esa cifra es el 34%. Y creo que con esto dejo esta pregunta. A ver, ahora sí se vuelve. Dejo esta pregunta resuelta. Y luego había otra pregunta de Pablo Segura sobre la valoración al registro de mediadores del ingreso mínimo vital. Voy a contestar súper brevemente y quiero dar la palabra, no sé si Miriam tiene algo que decir y luego ya cierra Maribel, que seguro que también algo de esto introduce. La pregunta era que qué valoración hay que se agilizan los trámites y la ampliación de acceso. O sea, como valoración es el reconocimiento al papel de las organizaciones del tercer sector, pero es un reconocimiento que para meter dentro de la labor de gestión tiene que ir acompañado de financiación. Apostamos de nuevo que la documentación que es pública sea una coordinación entre organismos públicos y no a través de entrega de la prueba, digamos. Además, las organizaciones solo pueden acreditar a aquellos clientes que conozcan. Entonces, ¿qué va a ocurrir con todas aquellas personas que no hemos llegado con esta encuesta y que anunciaba al principio que no están en contacto con ningún tipo de organización? Y además apostamos, no porque sean las organizaciones las que hagan de mediadoras intermediadoras, sino que sea una gestión que puedan realizar de forma autónoma, no institucionalizar más a las personas. Y además, hay una solución mucho más fácil a poner mecanismos especiales para las personas en situación de sinhogarismo, ¿no? Para salvar los problemas que siempre suceden, que si esos problemas suceden porque estas personas tienen una falta de derecho, que es no tener hogar, es ofrecer hogares como política pública. Y no sé si Miriam quieres comentar algo de esto o paso la palabra a Maribel. Pues es que has dado una respuesta muy buena, Ruth. De hecho, todavía no sabemos qué incidencia tiene, puesto que todavía no se ha iniciado. Ayer se publicó la posibilidad de registrarse ya como entidades mediadoras, pero en todo caso, principalmente las entidades sociales, desde luego, somos prestadoras de servicios y colaboradoras con las administraciones públicas, pero en todo caso podremos acreditar a las personas que conocemos, las entidades que cumplan los requisitos para ser entidad mediadora. ¿Qué pasa con esa gran población que probablemente está en una situación de muchísima vulnerabilidad, ¿no? Que hay que agilizar el sistema para acreditar las situaciones de vivienda y que las administraciones públicas se coordinen entre ellas con mucha más facilidad, ¿vale? Pues como estamos en momento de cierre, paso la palabra a Maribel Ramos Vergeles, nuestra subdirectora general de Hogar Sí, para que cierre el acto y nada, muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado desde este lado que se nos ve en la pantalla, como aquellas que estáis escuchando. Bueno, pues gracias a todos y a todas por llegar hasta aquí y además por el interés mostrado en este estudio que la verdad es que el año pasado, cuando se publicó toda la normativa relacionada con el ingreso mínimo vital, y como os dice Miriam, desde mayo estamos trabajando en la organización para acompañar a nuestros clientes para facilitarles el acceso, pues creíamos que era importante desde nuestra perspectiva y desde nuestro propio espacio evaluar qué impacto está teniendo el ingreso mínimo vital específicamente en el ámbito del sinhogarismo. Entendemos que hay muchas conclusiones de las que se han planteado en el estudio que son extrapolables al conjunto de la población que puede ser susceptible de acceder a este derecho. Pero desde luego a nosotros, por también el core de nuestra organización, lo que nos preocupa es cómo un derecho de estas características realmente está ayudando o no a cubrir las necesidades de aquellas personas que están en situación de sinhogarismo. Parece desde luego que los resultados
no son demasiado positivos en ese sentido, pero sí que, como ya han hecho el resto de mis compañeros y compañeras, sí que queremos dejar muy claro que nosotros consideramos que el ingreso mínimo vital es un instrumento imprescindible, ¿no? También como ha dicho Estéfano, no es que sea necesario, es que es imprescindible que haya este tipo de instrumentos de apoyo para aquellas personas que están en la pobreza. Sin embargo, es necesario que el Ministerio de Inclusión, de Seguridad Social y Migraciones se replantee algunas cuestiones relacionadas con esto. Como también nos adelantaba Miriam y Ruth, esto no es un problema de presupuesto, de no tener presupuesto suficiente. De hecho, esto es un problema de ejecución presupuestaria, ¿no? Y cómo la propia norma las normas que hemos planteado, las normas que se han definido respecto a los requisitos, están convirtiendo este ingreso mínimo vital en un instrumento menos valioso para cubrir el objetivo que realmente consideramos que tenemos que cubrir, que es ayudar a erradicar la pobreza y específicamente a aquellas personas que están en una situación de extrema pobreza en la que no se pueden permitir ni tan siquiera el acceso a un alojamiento más o menos estable, ¿no? Que sería aquellas personas que están en situación de sinhogarismo. Yo creo que la intervención de Estéfano ha sido buenísima. O sea, yo tengo que reconocer que decía, ¿para qué vas a hablar, Maribel? Sí, la intervención de Estéfano creo que nos ayuda a todos a entender muy bien lo que implica de verdad cobrar o no el ingreso mínimo vital y una vez que lo cobras, realmente el impacto que tiene en términos del alcance, ¿no? Su capacidad para hacernos un presupuesto de cómo vivir en una situación de pobreza, creo que nos ayuda a todos y a todas a ponernos en esa situación y de verdad valorar hasta qué punto es necesario introducir modificaciones. Y en este sentido, de verdad que invitamos al Ministerio a que haga una reflexión. Estamos seguros, porque además sabemos que están haciendo una evaluación propia sobre el alcance, el impacto y las distintas brechas. Estamos también, desde luego, y agradecemos siempre la capacidad de escucha que ha tenido el Ministerio para ir incorporando cambios en la norma, porque de hecho esto es lo que creemos que es razonable hacer. Empezamos con una norma y luego ser flexibles para ir adaptando las necesidades que la realidad nos va devolviendo, ¿no? Y este estudio viene a seguir aportando algo más de información. No solamente es importante el nivel de cobertura que el ingreso mínimo vital está ofreciendo, sino realmente si esto es un derecho accesible para el conjunto de las personas al que supuestamente está destinada. Y creo que aquí es donde está el valor fundamental que aporta nuestro estudio, ¿no? Uno de las conclusiones fundamentales a las que podemos llegar es que realmente cuando alguien quiere solicitar el ingreso mínimo vital, realmente entra en un juego perverso de la gincana de acceso al ingreso mínimo vital. Observamos obstáculos en todas las fases y son obstáculos que se pueden resolver. Hay soluciones encima de la mesa que entiendo que no son fáciles, pero lo que es más difícil todavía es vivir en una situación de extrema exclusión y pobreza. Y nunca esas dificultades pueden ser la excusa para no tratar de resolver los problemas que se están identificando. Desde cómo facilitamos la información directamente a aquellas personas que más lo necesitan, yendo a los espacios donde esas personas están, y ahí Ruth aportaba algunas ideas que los propios profesionales y las propias personas nos han transmitido. Si nosotros tenemos acceso a esa información, consideramos que también desde el Ministerio se debe tener acceso a esa información, pero también la propia aportación de documentación. Ya comentaba José Manuel en el principio que esta cierta perversión de la certificación de la pobreza implica que mucha gente o desestime finalmente de presentar o de solicitarla o que efectivamente al final acaba convirtiéndose en una dificultad extrema por tener que ir de una ventanilla a otra, ¿no? Nosotros creemos que la Administración tiene que facilitar la autonomía de las personas y que desde luego lo que en ningún caso puede hacer es generar dependencia en ese sentido, ¿no? Y al final esto es lo que está ocurriendo y es cierto que nosotros valoramos positivamente la última modificación en la que nos habilita a las organizaciones del tercer sector como organizaciones ciertamente mediadoras en este proceso. Pero la realidad es que las organizaciones tenemos que aspirar a no ser necesarias en todo esto. La gente tiene que tener autonomía suficiente como para acceder a algo que le pertenece, que es un derecho, ¿no? Y si los derechos no son accesibles, dejan de ser un derecho y acaban convirtiéndose finalmente en una especie de premio de aquellas personas que tienen más posibilidades de acceder a la ayuda pública.
Y precisamente la ayuda pública tiene que orientarse a todas las personas de manera global y a aquellas que tienen más dificultades todavía, ¿no? Entonces, todavía tenemos una administración que sigue generando de manera involuntaria, tenemos claro que es una generación de manera involuntaria de obstáculos que dificultan el acceso a derechos tan básicos como es tener una prestación económica que te permita tener 15 euros al día para simplemente poder comer o poder comprarte un pantalón o una camisa, como decía Stefano, que efectivamente no todos los días te compras una, pero es que es necesario poder comprarte una cuando realmente la necesites, ¿no? No me quiero extender mucho más, solamente insistir en que realmente tenemos que replantear algunas medidas relacionadas con el diseño y con todo el procedimiento administrativo, porque el procedimiento administrativo no puede estar por encima del objetivo de la medida. Y creo que ahí es necesario ser honestos, hacer una revisión de todo ese procedimiento administrativo, que no solamente afecta probablemente al ingreso mínimo vital, sino a muchas otras cuestiones relacionadas con cómo nos relacionamos con la administración pública como ciudadanos y ciudadanas, pero que en este caso es donde la administración tiene que hacer un esfuerzo extra por llegar a aquellas personas que de verdad tienen una situación extraordinaria de necesidad para algo tan básico como efectivamente puede ser comer, poder acceder a un alojamiento estable en el que poder vivir de una manera más o menos digna y por qué no también tomarte la cerveza que Stefano decía, porque la gente que vive en situación de pobreza también tiene derecho a tener un espacio de ocio, libertad y poder pasárselo bien, ¿no? Que en el fondo es lo que nos hace ser felices. Solamente quería acabar con una reflexión, un dato y una reflexión. Según nuestro estudio, que realmente tiene algunas limitaciones de carácter metodológico y probablemente no nos permite hacer una extrapolación directa de los datos al conjunto de las personas en situación de sinhogarismo en España, sino que probablemente los datos, si fuera una muestra representativa, serían más graves todavía. Pero según nuestro estudio, solamente el 26% de las personas que han contestado a nuestra encuesta reciben actualmente el ingreso mínimo vital. Y si alguien está en situación de sinhogarismo, realmente está en una situación de extrema pobreza. Esto os lo puedo asegurar. Y en este sentido, la realidad es que utilizamos el concepto de accesibilidad universal para aplicarlo en el ámbito de la discapacidad y precisamente también queremos que hay que aplicarlo a cómo los derechos son o no, en qué medida son o no accesibles, ¿no? Y aquí pues quería acabar con una frase que es un poco probablemente banal o un poco tonta, pero que creo que nos va a ayudar mucho a entender, y es que realmente en el caso del ingreso mínimo vital, la accesibilidad universal se acaba en la rampa de entrada de las oficinas del Instituto Nacional de Seguridad Social. Desde luego, tenemos mucho que avanzar para que realmente el ingreso mínimo vital sea una protección estructural para las personas en situación de sinhogarismo. Y hasta aquí mi intervención. Os invito a que visitéis la página web de OARSI, donde vamos a colgar el estudio y tendréis todos los detalles de los datos y algunos más que no hemos compartido todavía, y que si tenéis alguna duda o sugerencia sobre cómo mejorarlo, pues también estamos a vuestra disposición. Y os agradecemos mucho vuestra participación. Buenas tardes.